Eh, Jehová les bendiga y les guarde. El día domingo iniciamos un tema. En este tema, bueno, yo le puse así como están viendo en la presentación, la Biblia, la vida. Esto basado en estudios anteriores en los cuales les mencionaba una frase que dice el apóstol Pablo y se refiere a la buena batalla de la fe. Y nosotros pues luchamos, tenemos esa batalla de la fe, la batalla por la vida verdadera. Y bueno, pues de esa manera, eh, yo este estudio, les comentaba el día domingo para nuestros hermanos que no estuvieron, pero para quienes ya lo vieron, tanto el día domingo como en alguna revisión que hayan hecho en YouTube, vimos que se basa en cuatro ejes que son estudios que ya hemos reflexionado y son estos cuatro ejes, estas cuatro partes. Introducción al estudio de la Biblia, las religiones abrámicas, el cristianismo y los testigos de Jesús. Si ustedes ven este esquema, es un esquema relativamente sencillo y que abarca pues desde que iniciamos analizando la Biblia hasta que vamos a llegar ahora a este tema que de alguna manera ya lo hemos reflexionado y es el de testigos de Jesús. Esto, mis hermanos, obviamente vamos a ver que el propósito de este tema es para definir el rumbo de nuestra fe y por eso la importancia en primer lugar de tener pleno conocimiento de las partes que componen la profesión de nuestra fe. Decía el domingo, voy más o menos a quizás sea un tanto repetitivo que lo vamos a ver lo del domingo y yo les explicaba o someramente así que escogí este término de la profesión de nuestra esperanza, que lo menciona el apóstol en la primera carta a Timoteo y en la carta a los Hebreos. Por ahí en 1 Timoteo 6, 12 y 13, por ahí me parece, lo menciona. Y bueno, a ver, vamos a verlo rápidamente. Es Primera de Timoteo 6, 12. Fíjense, eh, déjenme poner en paralelo. A mí me gusta, ya lo saben, que me gusta poner esta presentación, o vamos a decirlo así, esta forma relativamente, en estas dos comparaciones, tanto la Biblia, que es la Reina Valera 1960, como esta traducción en lenguaje actual, para que podamos tener un punto de comparación en cuanto a cómo hay a veces alguna diferencia en las traducciones que nos llevan a interpretaciones que tal vez difieran unas de otras. Aquí precisamente dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Como ven, en la otra versión, si ustedes quienes tengan computadora o lo estén viendo en una pantalla, pueden ponerlo, les aconsejo que lo pongan y fijen eh, la imagen que estoy transmitiendo para que lo vean en grande. Dice en la versión del lenguaje actual, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia. Haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Para irnos un poco más rápido y viene la sección de preguntas, yo les preguntaría, eh, ¿por qué se imaginan que puse ese término? O bueno, ¿cuál es la profesión de nuestra esperanza? Alguien que quiera eh,
apoyarme con la respuesta. Alguien que quiera contestar, ¿cuál es esa profesión de nuestra esperanza? ¿O qué se imaginan que es? Puedes abrir tu micrófono, Maribel. Tienes cerrado el micrófono, Maribel. Perdón, no me había Ahora dado sí. cuenta. Alcanzar la vida eterna y ser parte de la primera resurrección. Muy bien. ¿Alguien más? Verónica, Rocío. A ver, adelante, Verónica. Te veo con ganas de contestar. Sí, pues lo mismo que dijo Maribel, o sea, el logro de una vida feliz y muy, muy apacible y que todo lo que te rodea sea la mejor esperanza que hayas vivido por siempre. Y amén. Y amén. A ver, a nuestra hermana Mercedes que levantó su mano. Yo digo que ser hijos de Dios, ¿no? Que dice ahí, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, pues ser hijos de Dios. Mantengámonos firmemente sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿Sí? Dice la versión Reina Valera, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. De ahí es donde sale la frase que puse ahí, porque fiel es el que prometió. Aquí hay algo muy importante
que nuestra profesión realmente es testificar nuestra propia fe. Sí, es verdad, las opiniones de nuestra hermana Maribel y nuestra hermana Verónica en cuanto a que esto nos trae un enorme beneficio porque buscamos la vida eterna. Y de hecho ese es el propósito de la profesión. Hay que recordar, yo quisiera preguntarle por ahí a nuestra hermana Raquel Olayo, ¿qué es una profesión? Tal vez estoy repitiendo lo del domingo, ella no estuvo, así que es nueva la pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Puede ser la profesión, pues yo nada más conozco de ser especialista en algo, ¿no? O sea, en un tema, pues, profesional en una materia, en algo así. Sí, pues simple y sencillamente es el trabajo que hacemos. Es nuestra forma tal vez de ganarnos la vida, o es nuestro trabajo, es a lo que nos dedicamos, en pocas palabras. Y en ese sentido, pues yo quiero destacar que como cristianos, como evangelistas o seguidores de Jesucristo, ¿a qué nos dedicamos? Pues se supone que a cumplir con todo lo que prometimos en el momento de bautizarnos, ¿no? O sea, a seguir, en este caso, los reglamentos que tiene la Iglesia, Congregación Universal Mesiánica, Testigos de Jesús. Mínimo es eso lo que tenemos que hacer. Así es, fíjense, para que definamos nuestra idea, un carpintero, su profesión es hacer muebles, fabricar muebles. Un albañil, su profesión es hacer casas. Un locutor su profesión es transmitirnos mensajes. ¿Sí? El seguidor de Jesucristo, el que definió como profesión el Evangelio de Jesucristo, ¿qué produce? ¿A qué se dedica? Reflexionenlo, porque a final de cuentas lo importante es la idea que podamos desarrollar. Quizás esto nos va a ser útil porque al rato vamos a tal vez a llegar por ahí a alguna conclusión. Y esta es precisamente lo que de alguna manera quiero yo destacar. Ahora bien, a ver, adelante, Maribel. El Señor, yo siento que cuando nos bautizamos nos dio ciertos dones y esos dones son los que tenemos que poner a trabajar. El que sepa o tenga palabra para predicar, lo haga. El que tenga esa pasión por servir, también lo haga. O sea, todos tenemos talentos y hay que trabajar para que el Señor nos tome en cuenta y no nos deseche. Bien, me parece excelente, claro que tu respuesta. Pero fíjense, mis hermanos, quiero hacer esta observación sin ánimo de, de ser de señalar nada, sino simple y sencillamente para que lo llevemos al punto de reflexión. Nos cuesta trabajo definirnos qué somos evangelistas o qué somos como seguidores de Jesucristo en cuanto a ejercer esa profesión. Si nos dijeran, por ejemplo, pues yo podría decirle que nuestro hermano Saúl, su profesión es la docencia en un tecnológico y se dedica a dar clases y sabe perfectamente bien lo que significa y desempeña bien su profesión porque la conoce y sabe. ¿Qué pasa cuando nosotros no conocemos nuestra profesión? No la dominamos, no sabemos el propósito de a lo que nos dedicamos.
Andamos perdidos. Por eso, perdonen que les muestre que yo estoy tratando de precisamente por mi parte, con mi persona, tratar de definirme y al mismo tiempo compartir esta inquietud con todos ustedes, mis hermanos, y que si ya tienen bien definido, pues yo los felicito y el que pueda ayudarme adelante. Pero si no, si nos falta algo, pues es la oportunidad de que ahorita podamos destacarlo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver en primer lugar y nada más soberanamente en el momento que nos queda de ver rápidamente el por qué inicié con introducción al estudio de la Biblia. Bueno, en primera parte es necesario conocer ampliamente la vida como el buen obrero conoce su herramienta, como el profesionista conoce la herramienta con la cual ejerce su profesión. Nuestro hermano Saúl, yo creo que conoce perfectamente sus manuales y sus libros porque con ellos trabaja, su computadora es su herramienta. Las herramientas del que ejerce la profesión del evangelio es la Biblia. Y esa herramienta depende muchas veces de su éxito, hasta su vida, de algún obrero, de algún trabajador. Y además tenemos que tener muy en cuenta que si la sabe usar muy bien, puede sacarle el mayor provecho. De otra manera, pues lo va a subutilizar. Hace rato estaba viendo un video de ahí de esos que suben, el cual estaba con un taladro y según él estaba barrenando y pone el taladro y luego al taladro lo empuja y con el martillo le pega al taladro para hacer el hoyo. ¿Ustedes creen que ese conoce o sabe usar esa herramienta? Indudablemente que va a ser un hoyo. ¿Qué se imaginan qué tontería va a ser? Va a destrozar esa pared, va a ser un hoyo mal hecho. Cuando se usa una herramienta de esa manera, es el riesgo que se corre. Por ello es que nuevamente vuelvo a reiterar la importancia de conocer la Biblia. Si yo les preguntara, o de una manera muy universal, miren, se ha visto o se ha definido que la Biblia, y como lo afirmaba tal vez también de esto que yo lo mencioné en alguna parte de algún estudio, y que por cierto causó alguna inquietud, en la cual yo afirmé que no es conveniente que la Biblia guíe nuestra vida. Y podríamos decir, bueno, debería de ser al contrario, ¿no lo creen? Sin embargo, en una ocasión pregunté también por qué razón, qué creen que me llevó a tener esa conclusión de no utilizar la Biblia como guía de nuestra vida. Valga esta expresión, a la ligera. Y para irnos rápido, bueno, yo les comento que por ahí de nuestra hermana Marcela, su hija, caray, me olvida cómo se llama. Ella realmente dio una respuesta muy congruente en la que dice, porque nosotros interpretamos como se nos da la gana la Biblia, a nuestra conveniencia. Y en ese sentido, pues, dice lo que queremos y nos justifica de todo lo que hagamos, bueno o malo. Y en ese sentido es como el que tomó el taladro y claro que va a ser el hoyo, pero va a ser un mal trabajo. Entonces, bueno, sin embargo, por ahí yo les leía, y rápidamente se los voy a leer para compartirlo con todos ustedes, un pequeño artículo que saqué de la red. Dice la Biblia que además es única por su universalidad, es mucho más que un libro sobre religión. Es sobre todo un manual de vida, un faro, una lámpara, una luz en el sendero para iluminar y guiar nuestras vidas, con reglas imperecederas de cómo debemos comportarnos mientras estemos en este mundo. El manual, entre paréntesis la Biblia, contiene en sus páginas infinidad de consejos en el aspecto humano y de las relaciones humanas. La Biblia es un sostén y una fuerza para el bien. Nos brinda las herramientas para poner nuestras vidas en armonía y encontrar la felicidad en el camino de la ley de Dios. El manual de vida es tan amplio y extenso que se puede elegir cuáles serían los libros que dentro de ella se podrían compartir con los estudiantes. Aclaro, esto es de alguien que en un país es religioso, seguía en el cristianismo y que dentro de su constitución tiene precisamente
la Biblia como artículo constitucional, y que además esto lo expresa porque no se explica por qué no se dan clases de la Biblia en las escuelas. Continúo. La Biblia nos muestra los valores fundamentales que son indispensables, aunque rechazados por el mundo moderno, para cambiar este mundo lleno de conflictos, violencias, divisiones, en el que cada uno pretende tener su propia verdad. Apoyarnos en la Biblia, acudir a todo aquello que haga a nuestros niños y adolescentes ser buenas personas y aprender a proceder según sus normas, a distinguir lo bueno de lo malo, es indiscutiblemente una guía para la vida, se encuentre o no en un artículo de la Constitución. Aclaro, esto lo escribió una diputada de un país en donde son religiosos. Pero miren, mis hermanos, esto es lo que se podría concluir en la mayoría de las ocasiones. Sin embargo, yo quiero generalizar que todos los libros pueden ser de igual manera guías de nuestra vida. Y pues ahí mismo dice que en otro de los artículos alguien escribe y dice: no hay arma más poderosa que el conocimiento, y eso es lo que puede ofrecerte los libros. De manera que si te sumerges en ellos, estarán adquiriendo un conglomerado de herramientas poderosas que te pueden ayudar a propiciar esos cambios que necesitas para avanzar en tu vida. Un libro puede hacer muchas cosas por ti. En un momento oscuro o en algún punto de desesperación, podría ser esa salida que buscas en un callejón vacío. Hay un sinfín de libros que te pueden mostrar el camino correcto, sirviéndote de medio para drenar tus emociones y hasta para frenar esos impulsos que por naturaleza no nos dejan seguir progresando. Los libros te hacen crecer como persona para que seas mejores tus capacidades intelectuales y tu forma de relacionarte con el mundo. Como vemos, mis hermanos, realmente todos los libros pueden ser guía de nuestra vida. De hecho, si ustedes recuerdan, nuestro hermano Pablito hablaba sobre un antecedente de la Biblia, que es el Código de Hammurabi, que es un código escrito antes de la Biblia y que contenía una relación de normas muy parecidas a los 10 mandamientos. Entonces, en general, la lectura de buenos libros, empezando por la Biblia, nos dan esas herramientas. Ahora bien, esto es por la razón por la cual nosotros debemos, pues, estar bien inmersos, conocer perfectamente nuestra Biblia, porque si ustedes ven ahí en la gráfica, y pues creo que salió un poco pequeño ahí, las razones, dentro de la Biblia les comentaba el domingo que para muchas personas en su desconocimiento consideran que es un solo libro. No, la misma palabra lo indica, es una biblioteca que abarca muchos libros de muchos autores y a través de muchas épocas y en varios idiomas. Otro de los mitos, otra de las cuestiones importantes a destacar es que para muchas personas, y lo vi todavía con algunos dentro de nuestra congregación, que consideran que hay muchas Biblias, que cada versión es diferente porque dice diferente. De hecho, acabamos de ver la diferencia entre las traducciones de la Biblia Reina Valera 1960 y esa traducción de la Biblia, en la traducción del lenguaje actual. Sin embargo, el origen es el mismo, es una sola Biblia, no hay muchas. Ya lo vimos ahí en esa introducción al estudio de la Biblia. Otra de las cosas que también debemos de tomar en consideración como mito es que se piensa que todo lo que está escrito en la Biblia es palabra de Dios. Tenemos que discriminar algunas cosas que no son la palabra de Dios. Historia, consejos, aclaraciones. Por ejemplo, el libro de los Reyes. Yo les mencionaba también el Cantar de los Cantares, un poema escrito por Salomón. Podríamos decir inspirado porque es muy hermoso, pero como pues consideramos que Salomón pues tenía muchas mujeres le gustaban, pues también podríamos decir que alguna pues lo pudo inspirar, no lo sé. Yo en ese momento, de esa manera podía estar especulando. Pero lo que sí es cierto es que hay una enorme diferencia, por ejemplo, entre lo que está narrado
tal vez en el libro de Esther y lo que está narrado en el libro de Isaías o de Jeremías. Y si hacen la comparación se van a dar cuenta que hay una enorme diferencia en donde se ve claramente en dónde está la palabra de Dios y en dónde está un contexto de esa palabra, que es historia o que es narración bíblica. Así que también por eso mismo vamos a considerar que la Biblia no está exenta de tener paradojas, inconsistencias y contradicciones. No es para espantarnos ni asustarnos, sino al contrario, es para que nosotros confirmemos algo que tal vez los autores en un momento determinado no entendieron, o hay algo que podría estar en discordancia con alguna otra parte de la Biblia, pero eso no significa que la misma Biblia se esté desmintiendo. Eso es precisamente de lo que se trata, de analizar y de entender la Biblia para no poder tener argumentos con que enfrentarnos ante esas, vamos a decir, pues inconsistencias, ¿no? Y considerarlo. Esto es lo que yo les puedo resumir y aportar en cuanto a justificar y nuevamente echarnos un clavadito por ahí a la introducción al estudio de la Biblia y analizarlo con cierta calma. Otra de las cosas que el domingo vimos ahí fue las religiones abrámicas. No hay mucho que decir de esto. Ya vimos que estas tres religiones surgieron a partir del patriarca Abraham: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, dentro de las dos promesas que Dios hace a Abraham, tanto una promesa para su hijo, ¿cómo se llama? Ismael, y para su hijo Isaac, que es el hijo, vamos a decir así, perdón por la palabra, pero es una realidad, el hijo bastardo y el hijo legítimo. Una promesa terrenal y una promesa celestial. De ahí nace precisamente hasta hoy en día que podemos identificar el judaísmo dentro de la promesa a Isaac y el islamismo dentro de la promesa a Ismael. Esto no quiere decir que sea malo o que esté mal. Si no los conocemos, podríamos prejuzgar de esa manera. Lo que a veces vemos, pues, es que el islamismo es algo extremo y de terrorismo, pero pues necesitamos primero conocerlos. Y por último, la otra es el cristianismo, que desciende de alguna manera del judaísmo, aunque por la misma época se gestó en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la doctrina del evangelio, y siendo nosotros cristianos, pertenecemos a esa religión. Por ahí pueden buscar el estudio que se dio sobre religiones abrámicas si quieren ampliar el panorama sobre esto, para no entretenerme mucho. Y pues eso fue prácticamente lo que vimos el domingo, y ahorita pues entraríamos en la tercera parte, que es el cristianismo. Y pues ya no nos da tiempo, porque se nos acaba el tiempo, pero yo quiero destacar aquí lo que lean el capítulo 15. Así someramente lo voy a poner, mis hermanos, en la pantalla, y voy a poner nada más la Reina Valera, y voy a poner el capítulo 15 de Primera de Corintios, y vamos a analizar por qué les digo que lo veamos. Miren, perdón, es el 15, capítulo 15, es el 1. Aquí Pablo habla de algo muy importante, porque habla sobre la profesión de nuestra esperanza. ¿De qué habla? Pablo de alguna manera declara lo que recibió de el testimonio de Jesucristo en cuanto a quién es y cuál es el propósito de su vida, o el por qué. Y el primero pues hace una descripción de quienes lo vieron y del testimonio que él mismo da como testigo. Pero a partir del versículo 12, él habla sobre la resurrección de los muertos, como ven ahí, y habla
porque en Corintios o dentro de la iglesia había una corriente que negaba la resurrección de los muertos. Y Pablo les dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y él llega a esa conclusión, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Y termina con una frase que siempre me pareció muy misteriosa, muy dura e incomprensible. Una frase que le encantaba decir a nuestro hermano David y yo no la entendía. Y él dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo quiero dejar esto aquí pendiente para que lo retomemos. Obviamente va a ser en vivo, en presencial el domingo, pero pues quienes puedan unirse y analizarlo después a través de YouTube, y el próximo miércoles abundamos y lo retomamos. Que Jehová les bendiga y les guarde. Jehová, Jesús y su Espíritu Santo le bendiga. Jehová, Jesús y su Espíritu Santo le bendiga.